TV. Saludos y bendiciones. Qué honor para nosotros estar aquí un sábado más compartiendo con su programa Hablemos de la Biblia. Como siempre me acompaña mi distinguido hermano y pastor Gustavo Villalona. En el día de hoy vamos a tener un programa maravilloso porque hoy vamos a traer el tema acerca de las religiones del mundo. Vamos a tocar varios puntos de la religión, lo cual vamos a entender si el Evangelio es una religión, cuáles son las religiones más importantes que hay en la humanidad, cuántas feligreses tienen cada religión, en fin, un sinnúmero de temas interesantes que van encapsulados en lo que son las religiones del mundo. Le vamos a dar una pincelada porque queremos enfocarnos en lo que es el Evangelio versus religión. También así, como ustedes saben, como cada semana, nuestro pastor Gustavo, nuestro exégeta, amigo, está con nosotros. Gustavo, bienvenido a tu programa, hermano. Pastor, es un honor, un gozo volver a estar contigo y con los amigos que nos están en sintonía con nosotros y hermanos. Así que de nuevo juntos, Pastor, en Hablemos de la Biblia. Así es. Gracias por cada sábado estar con nosotros compartiendo. Gustavo ya es el coproductor de este programa. Permítanme decirles que quisimos traer ese tema acerca de las religiones, porque muchas veces no se le da importancia. Y cuando yo veo los datos estadísticos, Pastor Gustavo, de la cantidad de religiones que hay, me asombra. Lo primero es que existen alrededor de 4.200 religiones alrededor del mundo. Y según una encuesta, una estadística que hizo una organización muy reconocida, oigan esto, que revela que el 84.4% de la población mundial es religiosa, Pastor Villalona. Oiga, el 84.4% de las personas emana una religión per se. Y entonces el 15.6% se declara no religioso. ¿Qué usted puede decirme acerca de ese dato? Hay una información de tipo científico y antropológico de que desde el inicio de las civilizaciones el hombre tuvo la necesidad de creer. Hay una necesidad en todas las culturas, hay una expresión de religión, hay una expresión de fe, porque el ser humano estaba necesitando tener ese control de la naturaleza, ese control de cosas que el hombre no tenía dominio sobre él, y estaba buscando fuera de él, y encontró ese ser que no lo conoce, pero sí sabe que existe. Claro, siempre la gente en ese vacío existencial que tiene el ser humano, siempre está buscando algo divino, siempre. Lo busca de diferente manera. Hay de esas 4.200 religiones, Pastor Gustavo, hay 5 religiones de las principales, o sea, de las 4.200, nosotros queremos darle una pincelada acerca de las 5 religiones más importantes del mundo, para que ustedes vean cómo andan los renglones. En primer lugar está la del cristianismo. Entonces, el cristianismo nos dice, Pastor Gustavo, que tiene alrededor de 2.400 millones de feligreses. Entonces, después le sigue el judaísmo, le sigue el hinduismo, le sigue el budismo y por último, el islam. Entonces, haciendo un comentario breve, Pastor Gustavo, acerca de esas 5 principales religiones, que me gustaría que producción, si la tiene ahí, las imágenes de las 5 religiones más importantes del mundo, ¿qué podemos decir de ella misma, Pastor Gustavo? Retomando esto, sabemos que en el mundo hay unos 7.000 millones de habitantes, y también es bueno saber que esas grandes religiones, esas principales religiones, son las que aglomeran esa gran cantidad de las principales. O sea, dentro de los habitantes de la tierra, casi el 90% están relativamente ligadas a esas grandes 5 creencias religiosas, o esos sistemas que son los más organizados, los más grandes, los más históricos. Ahí está presente el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el sintoísmo, el judaísmo,
judaísmo y el sinqueísmo. O sea, ahí están expresadas las principales creencias organizadas con cientos de años en la sociedad humana a través del globo terráqueo. Sí, como la vemos ahí en pantalla, Pastor Gustavo, están los logotipos, ¿verdad? Están los símbolos de cada uno de ellos. Los símbolos de cada religión, la del cristianismo, que la funda Jesús, la del Islam, que la funda Mahoma, ¿verdad que sí? El budismo, que está Buda, y cada una en sí tienen un personaje principal, ¿verdad? Que podemos decirle así, que es el precursor de cada religión. Muchas gracias, producción. Entonces, basado en ese principio de las religiones, me gustaría que producción me pusiera una base bíblica que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. En el libro de Santiago, pastor, queremos leer porque hay un contexto de la gente que nos dice, los cristianos particularmente, ¿somos religiosos o no? Dice Santiago capítulo 1 versículo 27, dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del sin mancha del mundo. Gracias, producción. Basado en este principio bíblico, pastor, muchos dicen, una corriente dice, Santiago dice que la religión sin mancha y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. O sea, si él lo dice, el evangelio es religión. Entonces, ¿en qué esquema podemos poner el protestantismo, el evangelio per se de hoy día, ¿verdad? Como un esquema de una religión? Es muy saludable que podamos entender primeramente el concepto de religión. Correcto. Se ha usado y se ha usado en términos peyorativos. La palabra religión viene del latín religare, que es simple y llanamente es aquello que nos vincula, que nos liga, y el hombre siempre está mirando hacia lo trascendente. O sea, el hombre hay una necesidad, como decíamos al principio, una expresión de tener ese contacto trascendental, superior. Y entonces el hombre se vincula a este ser divino, a esta entidad que el ser humano necesita y busca, y entonces expresa eso. ¿Qué pasa? Que cuando se desarrolla las religiones y los grupos, a medida del tiempo, el concepto se volvió peyorativo. Entonces, cuando vemos hechos que grupos religiosos en algún momento, una expresión, tienden ciertas culturas o ciertas acciones negativas, podemos decir, fulano es religioso porque está actuando de manera muy extremista, o tal cosa lo está haciendo porque se cree muy religioso. O sea, es un término peyorativo. Pero bíblicamente correcto y sensatamente correcto es entender que este concepto es aquello que nos liga al ser creador. Ok, entonces es interesante que conozcamos de dónde viene la palabra religión. Mira, dice acá que la religión viene de la palabra religión, proviene del latín religio, que se deriva de religare, que significa unir o vincular. Originalmente la palabra religio se utilizaba para referirse a la religión de los seres humanos y los dioses. O sea, una conexión, dice acá, un vínculo, una unificación entre lo divino y el hombre, y lo humano, ¿verdad? Siempre hemos visto que la religión es un puente del hombre a acercarse a Dios por medio de ella, ¿verdad que sí? En todas las sociedades, y cuando vemos las culturas universal, en cada sociedad había un sacerdote, había un ministro, por decirlo así, espiritual, que era quien guiaba a la nación, aparte de las autoridades, ya sea el rey, el jefe de la tribu, pero en la pirámide social, el religioso, ese grupo de personas que se tenía que responsable con lo de la religión, era quienes ministraban toda esa parte cultural. O sea, dentro de cada sociedad, la religión jugó un espacio importante. Claro, en ese mismo orden, qué bueno que tocaste ese tema, la religión tiene una importancia en la sociedad.
así como lo tiene la ciencia, así como la tiene otras ramas, la educación, la ciencia, la religión tiene una. Ahora mira, por ejemplo, yo aquí escribí 5 importancias que me gustaría disertarla aquí a nuestros amigos televidentes. Escuchen esto. La primera, la importancia de la religión. 1, proporcionar consuelo a las personas que están pasando por momentos difíciles. 2, proporcionar un sentido de significado y propósito. Ayuda a las personas a encontrar un sentido de la vida. 3, proporciona una estructura moral y un conjunto de principios éticos para guiar a las acciones de las personas. 4, proporciona un sentido de comunidad y conexión con otros seguidores de la misma creencia. Y 5, la religión puede proporcionar orientación para el desarrollo personal y colectivo de la persona. Siempre hemos entendido que la religión juega un papel muy preponderante en nuestra sociedad, ¿cierto, Pastor Gustavo? Sí, porque uno de los fines de la religión es guiar al hombre a la moralidad. O sea, la religión es una gran fuente de los valores éticos, morales y espirituales. Si sacamos al ser humano de esos valores, se va a quedar vacío. Por eso la sociedad necesita de los valores religiosos, de los conceptos espirituales. Ya. Mira, hay algo también que la gente siempre vive diciendo, ok, hay religiones, pero hay sectas, pero también hay herejía. Entonces, hay esos 3 principios: religiones, secta y herejía. Hay un significado y hay algo que distingue uno de la otra. Me gustaría que compartamos, Pastor Gustavo, ese concepto de religión, secta y herejía. Por ejemplo, que religión es un sistema de creencia y práctica que se centra en la relación entre un ser supremo o divinidad y los seres humanos. Religión. Sí, que está previamente ordenado. Correcto. Y está estructurado de manera más formal. Así es. Ahora, la secta dice, es un grupo religioso que se separa de una religión principal o tradicional. A menudo las sectas tienen creencias o prácticas que difieren significativamente de la religión principal. Eso es la secta. Ahora vamos con la herejía. ¿Qué es una herejía? Es una creencia o práctica dentro de una religión que va en contra de las enseñanzas oficiales o aceptadas de esa religión. Ahora bien, Pastor Gustavo, no sé si usted se atreve a jugársela. ¿En qué podemos diferenciar en este tiempo qué es una religión, qué es una secta y qué es una herejía conforme a lo que nosotros vemos en el día a día según organizaciones tipo religioso? Es importante que veamos eso reflejado en la sociedad. A la medida que la religión entra a los cánones sociales establecidos y resguarda la integridad de la familia, de los valores y de los conceptos de la sociedad, más por el contrario, las herejías, que son las que salen de las religiones o de los grupos religiosos, son aquellos que luego se vuelven sectarios, y estos originan una desvinculación primeramente y una desvirtualización de esas religiones de las que salen, que siempre a su modo de ver se van a un extremo, los cuales siempre son negativos. Claro, todo en extremo hace daño. Entonces, los otros ya conversaba con alguien y estábamos hablando del tema acerca de los extremistas que están, ¿verdad?, allá en el Medio Oriente, particularmente, que muchos de una vez lo señalan, no, esos son los religiosos del Islam. Sí. Y no es así, usted lo sabía. No son todos los que practican la religión del Islam o los islámicos del profeta Mahoma que actúan bajo eso, que entran a un lugar y se explotan, no, que matan allí por amor a su, entre comillas, a su Dios Alá, lo cual no es así, eso es extremismo. Entonces él decía, también hay así extremistas dentro de las iglesias, dentro de las religiones de este tiempo, dentro de los evangélicos, me dijo, también hay extremistas. Todo aquel que se inclina a la balanza en un lado solamente es extremismo. ¿Extremismo cuándo? Cuando dejamos la palabra de Dios y comenzamos a interpretarla a nuestro yo, pastor.
Porque, por ejemplo, hemos visto en este tiempo que queremos llamar a la atención dentro de las redes sociales, dentro de la televisión, cómo religiosos de la misma denominación eclesial comienzan a dispararse por medio de las redes un sinnúmero de cosas. Entonces, lo cual eso no es agradable delante de Dios ni delante de la sociedad, llamarse con seudónimo increíble hasta de irrespeto, porque los ideales de uno no son igual a lo del otro. Yo creo que el ideal que debemos de guiarnos, todo lo que dependemos de la palabra de Dios y del Evangelio, ¿cuál es? La Biblia. Entonces ese es nuestro manual y nuestra conducta de fe. Entonces ahí es que debemos de llevar todas nuestras peticiones. Entonces, pastor, bajo este argumento que acabamos de decir, me gustaría que hagamos un contraste, religión versus evangelio. Es interesante que le hablemos a nuestra audiencia el pensamiento de la religión y el pensamiento del evangelio de Cristo, que es el que nosotros emanamos de nuestra boca. ¿Qué puede decirnos, pastor? Sí, es importante hacer este análisis comparativo porque diríamos nosotros cuál es la diferencia realmente de las creencias, cuál es el resultado de ellas en nosotros y cómo vemos la sociedad, cómo es el reflejo de cómo vivimos. O sea, cómo podemos encaminar a resultados positivos que al ser humano lo mantengan en dignidad, en valores y de manera mucho más saludable, porque realmente hay doctrinas religiosas que no son saludables. Claro, entonces ahí es que entra, pastor, si por ejemplo, una pregunta que se hace constantemente en la sociedad, ¿cuál es la religión verdadera? Siempre hemos escuchado de muchos labios que cuál es la religión verdadera, si es esta, si es aquella. Entonces, nosotros en sí, pastor, ¿usted cree que podemos definir que haya una religión verdadera y otra falsa? Entendemos que sí, porque dentro de todas las creencias que hay, alguien hablaba sobre, dando una anécdota, de que hubo alguien que estaba dentro de medios de estas creencias monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el mahometanismo, y estaban conversando. Y alguien decía, yo no sé cuál de nosotros es que está equivocado, pero nosotros tenemos cosas que nos unen, que nos ligan. Y entonces uno de ellos le estaba diciendo, no, lo que pasa es que en una montaña veamos a Dios allá arriba y todos podemos ir en distintos caminos a llegar hacia Él. Y ellos se sonrieron. Pero el misionero dijo, no es así. Realmente el Dios que yo estoy hablando fue que descendió de la montaña y llegó hacia nosotros. O sea, Dios descendió y se reveló a nosotros. No lo buscamos a Él. Ya, en fin, cada religión tiene un pensamiento, ¿verdad?, propio acerca, una cosmovisión acerca de lo que es Dios y los asuntos divinos. Entonces, Jesús vino y trajo una religión, trajo el cristianismo, ¿verdad?, que es lo que nosotros practicamos. Pero quiero que trabajemos el tema religión versus evangelio. ¿Qué define la religión y que define el evangelio para que podamos ver una diferencia clara en lo que es este tema? ¿Entendido? Entonces vamos. Lo primero es, pastor, oiga lo que dice. La religión dice, obedezco, luego soy aceptado. Pero el evangelio dice, soy aceptado y luego obedezco. Es importante, pastor, que analicemos esto, porque la religión lo que busca es esos militantes. Son gente que no piense, sino que actúe mecánicamente. O sea, eso es una especie de soldado que está bajo las órdenes. Entonces, no hay una obediencia, no hay un amor desde lo interno, sino externamente a ti te ponen pauta, te dan una serie de directrices y de conductas y mandamientos, la cual tú debes de obedecer de manera mecánica. Ya, ok. Contrario al evangelio, que sale desde adentro del corazón, la conversión, el nuevo nacimiento, y entonces tú por amor, libremente, ejerces esa nueva vida. Ya. El religioso se ve
a distancia, Pastor Gustavo. Se ve a distancia. Jesús tuvo esa situación, porque dentro del judaísmo, Cristo, que vino a los suyos en Israel, encontró ese ambiente de tanta religiosidad, de tanto argumento humano y formalismo, que dijeron, pero ustedes están desvirtuando lo mismo que ustedes tienen como religión. Ustedes se están olvidando de la viuda, del huérfano, del hambriento, del extranjero, de aquellos que están enfermos. O sea, ustedes se han quedado en solamente en la imagen. Vayan al corazón de las personas, vayan a la realidad de la gente. Ya, ahí es que podemos ver que el religioso está encapsulado en una sola forma. En el ritual. En el ritual, ¿verdad que sí? Interesante, Pastor Gustavo. Siguiendo con la religión versus evangelio, que esto está súper interesante. Ahí es que queríamos, ¿verdad?, llegar y centralizar el tema de nuestro mensaje del día de hoy. Pero cómo no, también, Pastor Gustavo, déjame enviarle un saludito a alguien que nos están mirando a través de la pantalla del televisor y otros por los aparatos del celular. Ahí está nuestro distinguido amigo Mario Villanueva. El ingeniero Mario es un siervo del Señor, un muchacho con mucho talento, lo cual admiramos y le tenemos una gran admiración. Mario, desde aquí te envío un saludo y te deseamos las bendiciones del Señor. Hacia nuestra amiga Fidelis, que también está atenta cada sábado a nuestro programa. Así es, pues seguimos, Pastor Gustavo. ¿Usted no tiene algún saludito, por cierto? Porque alguien me dice, el Pastor Gustavo nos saluda. Un saludo a los hermanos de la Iglesia Reformada Dominicana y los hermanos que están en el Seminario Teológico de Santiago, y también a los hermanos que están en Texas, allá la hermana Ruth, Noemí, y los hermanos que están siempre en sintonía con nosotros. Ok, excelente. Pues bien, seguimos con nuestro tema, religión versus evangelio. Ahorita decíamos que la religión dice, obedezco, luego soy aceptado. El evangelio dice, soy aceptado y luego obedezco. Pero me gusta esta también, pastor. La número 2 dice, la religión dice, la motivación se basa en el miedo y la inseguridad. Dice el evangelio, la motivación se basa en un gozo agradecido. Esa es la gran diferencia, Pastor Leandro, porque cuando no tenemos un Dios que nos está persiguiendo o nos han enseñado un ser divino que está siempre juzgándonos a nosotros y condenándonos, y versus este Dios que ha transformado nuestros corazones y ha dado una vida nueva para poder entender no solamente al prójimo, sino cómo entender de manera como Dios se ha revelado. O sea, para poder entender a Dios hay que conocer a Jesús. Por eso Amén. Jesús, Dios se hizo hombre. O sea, la verdad de esto fue que Dios se hizo hombre. Y hacerse hombre no solamente vino por nuestros pecados, fundamentalmente, sino que bebió, comió, padeció como persona. Por eso es que él nunca habló de su padre con temor. Él habló de su padre que con amor, con el cuidado de un padre hacia un hijo, y nos dio ese modelo de relación entre el padre y el hijo, que es la muestra de cómo el creyente debe vivir. Amén, así, excelente. Mira, por ejemplo, la número 3 nos dice acá también, la religión dice, obedezco a Dios para conseguir cosas de Él. Entonces dice el evangelio, obedezco a Dios para conseguir a Dios, deleitarme en Él y parecerme a Él, Pastor Gustavo. Eso me llamó mucho la atención en esta. Recordemos lo que Jesús dijo claramente. El que viene a mí, yo no lo echo fuera, sino que mi Padre y yo moraremos con Él. O sea, Dios nos trae un modelo de relación. El Señor Jesucristo trajo y vivió una vida relacionada con el Padre para enseñarnos a nosotros que la religión del cristianismo no es una mera religión, sino es una vida de relación, es una vida de convivencia familiar, y que Dios es familia, y por eso quiere que vivamos nosotros con ese gozo familiar, que como un padre siempre responde al hijo cuando el hijo pide algo. ¿Qué cosas no podemos pedirle a nuestro Padre? ¿Verdad? En el nombre de Jesús. Amén. Claro está, pastor. Ahora haciendo como dicen acá, entre un corchete ahí, sí, y vamos a hablar un paréntesis, esta palabra. Por ejemplo, una religión, o vamos a decir, una creencia religiosa, que dice que yo tengo que ser próspero,
tengo que ser rico, abundante, tengo que ser abundante, tengo que tener riqueza y prosperidad, porque yo soy el hijo del dueño del oro y de la plata. ¿Qué me puede decir ustedes? Definitivamente esa distorsión es una distorsión que hay con relación a que Dios suplirá toda nuestra riqueza conforme a su gloria. Sí. O sea, Dios sabe que sus hijos necesitan día a día lo que van a comer y lo que van a vestir. Por eso Jesús le dijo, no se preocupen por lo que vayan a comer, porque cada día Dios alimenta a las plantas, alimenta a las aves, y ustedes son más importantes que las aves y que las plantas. Entonces, si creemos en un Dios que nos provee, no vamos a seguir a Dios por lo que nos dé, sino vamos a amar a Dios por lo que Él hizo por nosotros, por la redención que dio, porque en la cruz Cristo muere por nuestros pecados y redime nuestra alma para la eternidad y estar en la presencia con Dios, que es muy diferente a lo que temporalmente podemos tener o no tener ahora mismo en la sociedad. Me imagino a los primeros apóstoles que fueron perseguidos, esos primeros 300 años de la iglesia históricamente vivían de aquí para allá. O sea, metido en catacumba para poder, dieron la sangre, dieron su vida por el evangelio. O sea, si ahora hay crisis, como en esta etapa que estábamos en el mundo, si hay crisis de todos los órdenes en la sociedad y en el individuo, es porque estamos necesitando de ese Dios que abundantemente va a suplir no solamente lo material, sino lo espiritual. Mucha gente quiere tener el Dios que nos provea, pero estamos amando a ese Dios. Estamos amando a Dios por lo que nos da o por lo que Él hizo por nosotros. Esa es la gran interrogancia, porque hoy lo que vemos es muchas corrientes, la creencia, grupos religiosos que dicen que si las cosas no están bien económicamente sobre la vida de alguien, es porque esa persona está andando en pecado. Está mal delante de Dios. Está mal delante de Dios, pastor. Y eso es lo que se está mirando mucho. Y me recuerda ese episodio que nos narra las Escrituras, que en una ocasión llevan una persona donde Jesús, a un muchacho ciego, sordo, ¿verdad? Y le dice, y de una vez aparece uno de sus discípulos. ¿Quién fue este que pecó? ¿De este o sus familiares, su generación? ¿Y qué le dice Jesús, pastor Gustavo? Bien claro se lo dijo. Ni fue él, ni fue su parentesco, ni fue nadie. Esto es para que la gloria de Dios sea manifestada en la vida de esta persona. Pero hoy vemos esta corriente. Bueno, está pasando necesidad, no tiene empleo, te está yendo mal, tú estás en pecado, te están persiguiendo, qué sé yo, los demonios o ciertas cosas. Estas son las corrientes que nosotros podemos ver, y cuando vemos eso, pastor, mirando acá lo que estamos estudiando, entonces esto es religioso. Porque creen que Cristo no llevó todas nuestras enfermedades, nuestros pecados y nuestras maldiciones. Ya Cristo fuimos sido bendecidos. Dice la Biblia que estamos sentados espiritualmente en lugares celestiales. Ahora en adelante ya nosotros, ya nuestra prioridad no es el qué tener, el qué acumular, nuestra importancia no es tener una superabundancia. No, nosotros somos ahora que tenemos que compartir lo que como hemos sido bendecidos, pero también dándole gracias a ese Dios que es más allá de las cosas materiales. Así, correcto. Seguimos porque faltan varios puntos y el tiempo se nos está yendo. Mira, por ejemplo, dice el 4, religión versus evangelio. Estamos acá. Cuando las circunstancias, dice la religión de mi vida, no van bien, me enojo con Dios o conmigo mismo porque creo, como los amigos de Job, que todo el que es bueno merece vida placentera. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Cuando las circunstancias de mi vida no van bien, lucho. Pero sé que si bien Dios puede permitir que eso me suceda para capacitarme, me hará sentir su amor paternal durante mi sufrimiento, pastor. Bueno, ahí está el caso de Job, que no podemos ver más que el caso de Job. Es importante que vemos Dios bendiciéndote, pero Dios también quitándote todo. Pero no era para que veas si tú sigues creyendo en Él, es para que tú veas qué tan misericordioso es Él. Claro. O sea, yo no debo de probar a Dios, ni enojarme con Dios porque tengo o no tengo algo, sino tengo que ver a Dios terminando la obra que empezó en nosotros en la cruz del Calvario y perfeccionando nuestra vida espiritual. Nosotros estamos en un mundo caído, estamos todavía con una relación con el pecado, aunque
no nos dejamos que Él domine nuestras vidas, pero sí lo que Dios quiere es una dependencia de Él. Claro, y también recordarle, hermano Pastor Gustavo, que los padecimientos son parte de la vida cristiana. Porque lo padeció Cristo, lo padecieron sus discípulos. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, ¿verdad? En el mundo van a tener muchas aflicciones, pero que confíen porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces las aflicciones son parte del creyente. Las aflicciones no son parte de una vida de pecado, no son parte de una vida de miseria. Son parte que nos llevan a conocernos y a conocer más a Cristo. Amén. Oiga lo que dice la número 5, Pastor Gustavo. Cuando me critican, me siento enojado, dice la religión, o devastado, porque para mí es esencial pensar que soy una persona buena. Las amenazas a esa imagen de mí mismo deben ser destruidas a toda costa, dice la religión. Pero dice el Evangelio, cuando me critican, aunque lucho, no es esencial que piensen que soy una persona buena. Mi identidad no se fundamenta en mi actuación, sino en el amor que Dios me tiene en Cristo. Es importante este concepto porque Jesús tuvo ese dilema también, porque él veía al religioso afanado por ir al templo, veía cómo en algunas circunstancias religioso obviaba a la gente que tenía la necesidad y no se daban cuenta que ellos querían solamente era tener en cuenta su credencial moral, su credencial ética, espiritual. O sea, ellos querían vender su imagen, pero que el religioso interiormente estaba vacío. Claro. No hay gozo, no hay una paz con Dios. Entonces tú no te sientes que estás haciendo lo correcto, sino que tú estás haciendo apariencia solamente. Ahora que hay en el Evangelio un gozo en la vida espiritual, hay un nuevo renacer. En cada momento podemos tener comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. Y por eso que nuestra vida no es monotonía, es un vínculo de vida espiritual. Claro, con esto, Pastor Gustavo, lo que nosotros queremos decirle a nuestra audiencia, que hagamos una comparación en qué lugar estamos. En el lugar de un religioso o en el lugar de alguien que tiene una vocación interna hacia Dios. Esto está que arde y picante, pastor. Y me están escribiendo. Último espacio y nos siguen escribiendo nuestra audiencia. Y como no, pastor, vamos a darle un saludo muy especial a un amigo suyo y a un amigo mío personal. Vamos a saludar a nuestro hermano y amigo Germán, psicólogo clínico. Es una de las personas que está ya a cargo de la salud de los atletas mental de los atletas ya en el Ministerio de Deportes. Germán, te saludamos desde acá y bendecimos tu vida, hermano. Amén. Y queremos verte pronto por aquí para que nos traiga un tema interesante. Y así como no, también al pastor Jorge Vázquez, una eminencia de la red nacional cristiana, con la hermana Inea ya siempre. Nuestro hermano Vázquez, Jorge, es fiel allá a esa emisora. Amén. Jorge, te bendecimos desde este lugar y pronto también estarás con nosotros aquí. Pastor Gustavo, seguimos. Ya el tiempo se nos está yendo, pero hay todavía unos punticos más. El número 6 dice lo siguiente, pastor. La religión dice, mi vida de oración consiste principalmente en peticiones y solo soy ferviente cuando estoy en necesidad. El objetivo principal de mi oración es controlar las condiciones que me rodean. Oiga esto. Entonces dice el Evangelio, mi vida de oración consiste en momentos abundantes de alabanza y adoración. El objetivo principal de mi oración es tener comunión con Cristo. ¡Wow! Esta me llegó a mí, pastor. Yo creo que nos va a llegar a muchos porque a veces se nos olvida de que Dios no es un cajero automático, Dios no es un banco, Dios no es un... Nos volvemos pedigüeños, o sea, profesionales en la oración. Y es que tenemos que ver a un Dios, como decíamos al principio, un Dios amoroso, un Dios proveedor, pero que el gozo nuestro es sentir, vivir esa comunión espiritual y esa relación viva y permanente de Dios con nosotros, pero también con nuestros hermanos. A veces pedimos nada más por nosotros, pero pidamos para el hermano, para la hermana, para el vecino, para el compañero de trabajo. O sea, que a veces hemos hecho un Dios egoísta para nosotros y nos olvidamos de Dios y de los demás. Claro, y esas enseñanzas, pastor, siempre las hemos visto en las iglesias tradicionales. Yo incluso desde mi nacimiento
momento que le sirvo al Señor, mis padres me educaron en estos caminos. Cuando íbamos a la iglesia, al culto de oración, pastor, yo siempre escuchaba, vamos a orar por esto, por la salud, por la enfermedad, por fulano que no tiene empleo, por fulano que está pasando un momento difícil. Vamos a orar para que Dios dé, para que Dios traiga, para que Dios venga. Siempre esa es la oración que incluso es la que está plasmada en los corazones de la mayoría de los creyentes. Siempre vamos a la oración para utilizar a Dios como el cajero. Sí. Y nosotros somos la tarjeta de débito que le entramos para que Él lo dé. Sin embargo, conforme, eso es un método religioso. A Dios no se le busca o no se le pide simplemente, ¿verdad? Para pedir, para que me dé, para esto. No. Hay que buscar al Señor de corazón. Hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Hay que llegar a su trono orando y agradeciendo simplemente por el hecho de nosotros estar vivos. Ya es un motivo de que tú vayas y le agradezcas al Señor, sí. Pastor Gustavo. Sí. Entonces dice la número 7. La visión de mí mismo, dice la religión, oscila entre dos polos, sí y cuando. Vivo a la altura de mi estándar, me siento seguro, pero entonces tiendo a ser orgulloso y antipático con la gente que fracasa. Sí, y cuando no vivo a la altura de los estándares, me siento humilde, aunque inseguro me siento fracasado. Entonces dice el Evangelio, la visión de mí mismo no se basa en una visión propia, como alguien que alcanza logros morales. En Cristo soy pecador y perdido a la vez, pero aceptado soy tan malo que Él tuvo que morir por mí. Y soy tan amado que Él gustosamente murió por mí. Esto me hace ser humilde y sentirme más seguro sin ser llorón ni jactancioso. Es interesante. Dice el número 8. Mi identidad y valía propia se basan principalmente en lo arduo que trabajo o cuando íntegro soy. Por eso debo menospreciar a quienes percibo como perezoso o inmoral, lo desdendeño y me siento superior a los demás. Y dice el Evangelio, mi identidad y autoestima se centra en el que murió por su enemigo, incluido yo, solo por pura gracia, soy lo que soy. ¿Qué puede decir, pastor? Bueno, resumiendo lo que tú nos acabas de decir, que está muy interesante, yo creo que cuando vemos cuando Jesús nos enseña a que si nos ofenden, si nos maltratan, nos golpean la mejilla, poner la otra mejilla. ¿Sí? Entonces, yo creo que a veces no nos hemos enfocado en entender que así como Cristo llevó todo ese sacrificio, todo eso, nosotros debemos de también entender que nos toca a nosotros pasar por circunstancias y vivir estas experiencias, ya que este camino también tiene espinas. O sea, claro. Yo entiendo de que a la medida de que vemos nuestra vida, no nuestra perspectiva humana, sino en el plan que Dios tiene para con nosotros, en esa perspectiva no humana, sino eterna, trascendental, entonces podemos entender, comprender el misterio revelado ya para el propósito de que Dios tiene con nosotros. O sea, Dios no hizo algo para algo temporal, terrenal y temporal, sino para algo eterno, para una relación eterna con un Dios vivo. Y seguir dando esa evidencia, ese fruto de que Dios está día a día, en cada circunstancia mía, en medio de todos mis afanes, con nosotros. Claro, es bueno que toquemos el punto, Pastor Gustavo, acerca de que hoy día hay muchas iglesias que entienden que para uno ser salvo o uno tener una cercanía con Dios, debe de congregarse los 7 días a la semana, debe de tener una postura fija hasta en su forma de vestir, que claro está, la Biblia dice que que nos vistamos con pudor y con modestia, claro, eso lo entendemos bien claro, pero hay un orden de vestimenta. Hay un orden de que tú tienes que ir a la iglesia los 7 días, que dan servicio los 7 días de la semana. Tienes normas para esto. Hay muchos religiosos que vemos en este tiempo que dicen que ver televisión es pecado. Tú no puedes ir a la playa porque es pecado. No puedes ir al cine porque es pecado. No puedes estudiar, pastor. Hay muchos que se está acabando el mundo. Porque se está acabando el mundo. Cuando vemos ese parámetro en una religión, pastor, ¿qué podemos decir de ella? Entonces estamos obviando
usando una palabra que dice el libro de Efesios, Pablo hablando que nosotros somos salvos por gracia. ¿Y qué es lo que es gracia? Es un regalo que nosotros no merecíamos y el Señor a través de su Hijo Jesús nos lo dio para que nosotros fuéramos salvos. Es decir, que nosotros en Cristo debemos de vivir una vida libre. Y quiero terminar, Pastor Gustavo, ya para las palabras finales, con esta palabra. Dice, la religión es una parte integral de la vida humana y ayuda a las personas a entender su lugar en el mundo y su relación con lo divino. Entonces, bajo este contexto que nosotros hemos hablado hoy, que todavía quedó muchísimos temas por compartir, nosotros queremos que tú hagas un autoanálisis y te pongas, ¿estoy en el lado de la religión o estoy en el lado de la gracia, del evangelio que Dios trajo a este mundo? Pastor Gustavo, palabras finales. Sí, yo creo que la único sistema religioso que muestra la manera en que el Dios se reveló a través de Jesucristo es propio, es único. O sea, cómo vino una expiación, una redención, una muerte expiatoria vicaria para sustituirnos a nosotros. O sea, todo el propósito de Dios fue en Dios mismo que se expresó. O sea, nosotros hemos sido rescatados, estábamos muertos, estábamos totalmente excluidos de la gracia de Dios, del favor de Dios y su misericordia, y Dios nos rescató, Dios nos alcanzó. Nosotros no tuvimos que ir a Dios, Él vino a buscarnos a nosotros. Por eso ese es el único vínculo que hay real entre Dios y sus hijos. O sea que la gracia es suficiente para expresar el amor de Dios hacia nosotros. Así es, tal como nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y alcancemos el oportuno socorro. Así que gracias por estar en sintonía con nosotros. Dios les bendiga y será hasta la próxima semana. Bye bye.